ese Ferrari que costó 200.000, 300.000 dólares, algunos que cuestan hasta 1.000.000, va a pagar 6.000 pesos, igual que una Sonata. ¿O ese es progresismo? Eso no es progresismo, es una vagabundería. Y lo digo yo aquí responsablemente, un abuso. Sí, lo primero es que este no era un proyecto de modernización ni patriótico. Mira, ahora estamos hablando de aumentar gastos para dedicarlo a lo mismo un poco. No se va a salvar la República, ni se va a salvar nada. Yo creo que el presidente, primero, lo felicito, tomó una decisión de mucho coraje. Creo que era la decisión correcta. Era un proyecto que atacaba la inversión, atacaba el ahorro, atacaba los incentivos, atacaba el consumo, lo atacaba todo. Entonces tenía todos los sectores en contra. El otro elemento, hablamos del déficit, que era reducir el déficit, que no se hizo nada con la reducción del déficit. Se quedó igual el déficit. Eso se fue. La gente ni se dio cuenta que ese era uno de los objetivos básicos, que no se pagara tanta cantidad de recursos en intereses. Y eso se perdió en el debate. Eso vinieron otro disparate. El mercado informal se está comiendo este país. Como hay tantos padrinos, al final nadie paga por la cantidad de padrinos que hay, porque todo el mundo es político. Esa es la desgracia de este país. Eso es lo que explica la evasión, que no hay manera pero de es que es imposible, mira, porque él ahora puede ser que esté un poco motivado y dolido porque no le aprobaron su reforma, ¿tú entiendes? Pero él tiene que darse cuenta que él es un presidente. La entrevista, el Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña un gran amigo y un destacado economista, un hombre de Estado, que ha ocupado muchísimas posiciones en el Banco Central, desde analista allá abajo hasta vicegobernador, pero que también ha sido diplomático, representando al país en organismos multilaterales importantes. Es decir, que tiene experiencia, ha participado prácticamente en todas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Luis Manuel Piantini. Buenos días, señor Piantini, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a ti, Luis Manuel. Jacqueline, muy buenos días, Ramón. Porque cuando yo te invité fue antes del discurso del presidente. Sí, yo sé. Entonces, íbamos a hablar una cosa y ahora, porque lo que íbamos a hablar era de la reforma. Ahora la cosa se cambia, pero estamos en una situación en la cual no sabemos qué viene. Sí. Pero yo sé que tú tienes ideas claras de lo que no debió ser y de lo que debía ser una reforma. Pero mira, antes que nada, Ramón, yo vi la comparecencia del ministro de Hacienda aquí en tu programa, en los programas de ustedes, y me pareció un poquito, o sea, hablar de los economistas, de sus compañeros y decir de la forma como se expresó. No todos somos iguales, y él tiene que, en ese sentido, él como ministro debió de tomar una actitud de más seriedad frente a los planteamientos que uno estaba haciendo, ¿no? ¿Verdad? Porque, como tú decías, yo tengo 47 años que estuve en la administración pública, 34 en el Banco Central, fui viceministro técnico de la presidencia, Onaplan, fui yo que comencé con el ILPES de Chile, introducir los proyectos de inversión en el presupuesto, que no se hacía. Pero después vino Carán y acabó con todo. Y entonces, después de eso, estuve en el Fondo Monetario de 7 años, fui director ejecutivo alterno allá, 2 años en el Banco Mundial como asesor, en el Consejo, y después en la Organización Mundial de Comercio estuve 9 años como embajador, y en este programa de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, estuve como presidente, el primer presidente dominicano después de 60 años. Pero bueno, he tenido experiencia, ¿no? Y por eso yo me siento con capacidad de poder intervenir en este tipo de cosas. Lo primero es que este no era un proyecto de modernización ni patriótico. Mira, y además se concibió el proyecto para los que le hicieron como algo de un proyecto que iba a resolver un problema de una crisis. No, aquí no estamos viviendo en crisis.
Crisis fue el programa, el planteamiento que se hizo en la reforma del año 91-92, cuando se dio el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo era director ejecutivo alterno en esa época en el Fondo Monetario y participé. Luis Toral era el gobernador y Héctor Valdés era también en el Banco Central el especialista en la parte monetaria. Entonces, desde la época del 84-85 que mandaron a buscar un economista al gobierno, al Banco Central, y me mandaron a mí porque venía un acuerdo con el fondo. Después de aquel lío del 84 había que conseguir las negociaciones. Entonces me mandaron a mí y Orlando Asa era el secretario técnico de la presidencia y me nombraron director de ONAPLAN. Yo andaba por Austria buscando una donación en la OPEP, en el fondo de la OPEP, para la presa de Manabao Jucal Tavera, que nunca se hizo. Pero bueno, te estoy diciendo todo esto, este relato, porque eso me da mi capacidad para yo poder tener una visión muy globalizada de la situación. Esto no es una situación de crisis. Entonces, Balaguer sí enfrentó un problema de crisis serio, ustedes recuerdan. Bajó los gastos en un 5% del Producto Interno Bruto. 5% del Producto Interno Bruto, algo monstruoso. Lo bajó, lo desplomó. ¿Eso sería en cuánto al día de hoy? Bueno, si 1.5 si lo extrapolamos al momento, el PIB 400 mil millones. El PIB ahora es 82 mil. 400 sería mil como millones. 400 mil millones. Serían como 400 mil millones. Imagínate, y la reforma era por 122, para que tengamos una idea. Entonces, bajó el gasto. Y además, bajó los aranceles y bajó el impuesto sobre la renta de un 70 a un 30%. De choque, ¿no? Ahí tú puedes decir que es un problema patriótico porque eso era un asunto de vida o muerte, ¿no? Pero no ahora. Ahora estamos hablando de aumentar el gasto para dedicarlo a lo mismo un poco. No se va a salvar la República, ni se va a salvar nada. Yo creo que el presidente, primero, lo felicito, tomó una decisión de mucho coraje. Creo que era la decisión correcta. Eso, en particular, creo que el presidente actuó maduramente. Aunque creo que con el proyecto fue precipitadamente como se hizo. Pero sacándolo del Congreso, donde no iba a solucionar nada, porque con ese lío que había, era un proyecto que atacaba la inversión, atacaba el ahorro, atacaba los incentivos, atacaba el consumo, lo atacaba todo. Entonces él tenía todos los sectores en contra. Era imposible que en el Congreso hubiera nada que saliera bueno de ahí. O sea, lo más lógico y lo más inteligente del presidente fue sacar ese proyecto del Congreso. Ahora, el presidente se le presenta una buena oportunidad para que él asuma una posición de liderazgo. Yo creo que en crear un consenso, vamos a decir, porque hay que hacer la reforma fiscal integral, como se señaló desde el principio de los años 2000. Yo recuerdo Elenita Villella, que vivía con lo de reforma fiscal integral. Allá, yo era vicegobernador en esa época, al principio del año 2000. Principio del año 2000, estamos hablando de reforma fiscal integral. Y eso supone gastos, pero dime tú, solamente en Empleomanía se fueron 134 mil millones de pesos en 4 años, lo que es más que lo que se iba a obtener de esta reforma. Y después hay otra serie de gastos adicionales que el presidente tiene que controlar, esos gastos en publicidad que no tienen sentido. Solamente en lo que va de año hay casi 7 mil millones de pesos gastados en publicidad. O sea, hay una serie de elementos del gasto que el gobierno tiene que enfrentar. Pero bueno, ahora vamos a una situación. ¿Cuál fue el primer objetivo del gobierno
original, que eso fue lo que se habló, cuando se habló de hacer reforma, que se iba a bajar el déficit porque era necesario atacar los pagos de los intereses porque estaban acabando con el presupuesto. Casi 300 mil millones de pesos. Eso no se hizo. No. A la gente se le olvidó que eso fue el original y que eso era la base de esto. Porque si eso no se hace, hay que hacer otra. Porque todos los días están en los periódicos hablando de los pagos de los intereses y ahora van a hacer más. ¿Por qué? Porque un estudio que hizo el CRES sobre lo que iba a resultar del presupuesto del año 2025, cuando tú le adicionabas los ingresos y los nuevos gastos en el proyecto, te daba un déficit de 2.9% del producto. Cuando tú tienes un déficit del 3% ahora. O sea que te quedas en el mismo sitio. O sea que ahí no hay nada de patriótico. Ahí usted se está clavando un puñal. Porque el presidente es economista. Él puede sentarse. Yo creo que yo vi un artículo de José Luis Tavera que escribe hablando sobre que el presidente es muy impulsivo en alguna cosa y tiene que tomar la cosa y ver, proyectar con tranquilidad, no acelerarse, porque cuando se aceleran no se llegan a resultados posiblemente, mientras que usted tranquilo va sopesando la cosa, va consensuando, va buscando. No le va a durar 2 meses, pero le va a durar 6 meses la discusión y lo va a lograr. Y va a lograr un resultado, que es el esperado, que es el que le va a dar un éxito en su programa de reforma. Bueno, entonces, el asunto es que el primer objetivo no fue logrado, que era reducir el déficit. Aumentaron ingresos para aumentar gastos. Ahora hablan de que el desarrollo se va a detener. No se va a detener nada. ¿Qué es lo que se va a detener por 122 mil millones de pesos? Y la mayoría es para gastos corrientes. ¿Qué desarrollo que me están hablando a mí? Y estamos hablando, por ejemplo, de que aquí hay un programa, esos programas sociales muy importantes, que han logrado mucho, a que abarcan el 50% de la población. Supérate 1.5 millones de familias, 3 y pico de personas por familia. Estamos hablando de 5 millones de personas. ¿Hola? Eso es prácticamente el 50% de la población. Y tú tienes una pobreza monetaria que bajó de 23%, que estaba a 19%. Estaba en 32 en el año 2020, por ahí, y ya está en 19. O sea que se ha hecho un gran logro. ¿Cuánto es? Tú tienes 31% de más que le está dando. ¿A quién? A políticos posiblemente. Entonces eso es malgastar el dinero. Lo de la CDE es otra cosa, son 90 mil millones. Eso es casi lo que se le estaba quitando a la población. Además de, yo vivo en un apartamentico de una habitación. Eso, clase media, no puede decir, no, que el apellido, que eso es, que usted vive con un burgués, que es oligarca, no. Yo tengo una clase media, una habitación, 22 mil pesos, eso es $400. Ve a ver en Miami, ve a ver quién paga $400. No, porque aquí hay abusos. Y además te lo quitan de los impuestos y además te lo quitan de las tarifas, que son abusivas. Entonces hay aspectos que usted tiene que arreglar. Por ejemplo, el otro elemento, hablamos del déficit, que era reducir el déficit, que no se hizo nada con la reducción del déficit. Se quedó igual el déficit. Eso se fue. La gente ni se dio cuenta que ese era uno de los objetivos básicos, que no se pagara tanta cantidad de recursos en intereses. Y eso se perdió en el debate. Eso vinieron otro disparate. Bueno, y eso era importante. El otro elemento es el mercado informal. El mercado informal se está comiendo a este país. Ahora dijo el gobernador,
la última locución, que tú la mencionabas, que ahora está en el 55%. Pero el 55%. El 55% no paga impuestos. Entonces, todos los impuestos es a lo que pagan. Ah, bueno. Señor Piantini, se ha dicho que en el caso de la banca de apuestas, y son cifras oficiales, que el 70% son ilegales. Si ese 70% se le cobra, ¿usted no cree que se recaudaría quizá un ingreso interesante para combatir esta falta de recursos y que el déficit fuera menor? Ellos mismos lo están diciendo, porque fueron ellos los que hicieron un comunicado y dieron, ellos mismos están diciendo que hay un 70% que no está pagando. ¿Por qué no una estrategia, por ejemplo, para eso? Yo no sé, porque es que aquí, como hay tantos padrinos, al final nadie paga por la cantidad de padrinos que hay, porque todo el mundo es político. Esa es la desgracia de este país. Eso es lo que explica la evasión, que no hay manera bueno, de es que es imposible. Mira, eso es el otro elemento. Pero ahí vamos al elemento del mercado informal. Tú tienes que crear un mecanismo para reducir el mercado informal. Y uno de los pero amigable. Y uno de los mecanismos es el incentivo. Exacto. O sea, amigable. Había una parte que tú 3 años sin pagar impuestos sobre la renta, pero no le cobre anticipo tampoco, ni le cobres, y además no le aplique impuestos sobre la renta. Aplícale un impuesto, como se había dicho, un mono impuesto, ¿no? Uno único. Único, y dale atractivo. Que es mejor que nada. Pero y dale atractivo. Sí. Adicionalmente, aquí se ha dicho que las profesionales liberales no pagan los impuestos, los profesionales liberales. Pero todo el mundo sabe que cuánto más o menos que cobra este y cobra el otro y qué sé yo qué. Entonces tú haces una deducción, y tú vas, mira, y lo llamas. Para mí el ingreso tuyo es esto. No, eso no. Pues mira, dime que no es eso. Porque eso es. Esa es la labor de la administración fiscal. No es caerle atrás a lo que pagan, es caerle atrás a lo que no pagan. ¿Entiendes? Entonces, mientras eso no se hace, la gente que paga está así, porque son los únicos que pagan. El otro elemento que tú habías mencionado ahora, lo de la evasión. Hola. Mira, yo creo que en economía pequeña como esta, igual que se ha hablado mucho de Singapur, de que yo cuánto, las empresas son bienes de servicio. Bienes y servicios públicos. No son bienes y servicios públicos, no. Bienes y servicios para el público, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que las empresas no deberían pagar impuestos. Que esto debería ser una zona de libre comercio total. Total. Porque el servicio de la empresa es darte un bien. Ahora, ¿a quién tú le pones impuesto? Al que recibe el ingreso directamente porque lo va a consumir, ¿no? ¿Verdad? Y si esa empresa paga dividendos, bueno, a los que cobren. Y si lo saca para afuera, porque afuera entonces que están cobrando por otra parte, bueno, tú le pones un impuesto si lo saca para afuera. Pero no entremos en eso, porque yo sé que eso no se va a discutir, en este país no hay mentalidad para eso. Pero hay un elemento que yo siempre he apoyado de hace tiempo, cuando Andy lo sacó a relucir, que es un impuesto único a los ingresos de las empresas. Y ahí tú vas a eliminar muchas de las evasiones que hay, en términos de tú poner las empresas en igualdad de condiciones, ¿no? Tú le aplicas un 3,5%, algo así era que se habló, y tú vas a ver que eso se va a subir. Pero le tienen miedo. Aquí, yo creo que ustedes mismos le preguntaron al ministro, y él habló del 1.5 que se había planteado una vez, y que eso no pudo. Pero ahí le están, a la zona franca, le están poniendo un impuesto de un 5% por venta, ¿no es? El nuevo proyecto. ¿Y por qué a la zona franca sí pueden y a las nacionales no pueden? Porque mira, si hay una cosa increíblemente complicado, es cobrar un impuesto. Lo hacen de una forma tal que a la gente cuando le dice, no, esto no es conmigo, que venga que el ciclón de San Zenón otra vez.
Yo estaba leyendo ahí un anteproyecto de ley, o un proyecto de ley que se aprobó en el 2012, el último. Y eso es complicadísimo. Cuando tú te pones a leer todo eso, tú dices, pero bueno, aquí se fue a la universidad específicamente para hacer proyectos, porque es increíble. Tú lo que tienes es que facilitarle la vida a la gente y hacerle la cosa simple, no complicada. Mira con los incentivos, porque eso es otra. Bueno, habíamos hablado de eso, del impuesto, para evitar las evasiones, que es otro elemento grande, porque por las evasiones se va un 4% del producto. Entonces, estamos hablando de los incentivos. Ahí vi yo una posición del Banco Mundial donde decían que había que eliminar los incentivos y que yo qué, y hablaba de Costa Rica, hablaba de México, pero no van a Costa Rica ni a México, pues no le van a hacer caso. Pero aquí no, aquí vienen y le hacen caso. Pero yo recuerdo, yo estaba en el Banco Mundial. El Banco Mundial le cogió con Jamaica hacer sectoriales para Jamaica. Y era el país modelo de ellos. Aquí no, porque aquí había en esa época muchos líos. Y entonces nosotros no estábamos en la condición de ser modelitos. Pero en esa época Jamaica fue... Ve a ver cómo está Jamaica en endeudamiento externo. Que no salió más nunca de ahí. Porque lo ponen de conejillo de India. Así que tener cuidado. Lo ponen de conejillo de India. Sí. Entonces usted tiene que ver si son sectores que le han creado el motor de su crecimiento durante los últimos 40 años. Usted dice, no, que el motor ya está viejo, ya ese motor ya hay que ajustarlo. Bueno, pero hay que ajustarlo. Pero no lo elimine porque el carro no va a caminar. Entonces... eso es paciencia y dedicarte con los sectores. Porque otra cosa que dicen, no, que entonces si no se aprueban los incentivos, si no se eliminan los incentivos, se van a perder que yo cuántos millones. Mentira, mentira. Porque esa empresa que le dieron los incentivos hace 15 años, va a pagar este año por primera vez impuestos. El que no va a pagar es el que está en los 4.500 millones que lo viven ensalzando de lo que vienen en dólares. Los 4.500 millones de dólares de inversión extranjera que viven ensalzando, que son los que entran todos los años. Ahí es que están los incentivos. Entonces, ese no va a venir, ese sí no va a venir. Y además, por ese no se va a cobrar un centavo, porque ese no está produciendo. Entonces, se crean una serie de falsas verdades desde el principio, que tú dices, bueno, el ignorante se lo come todo, pero la persona que piensa, que es inteligente, que ha estudiado, sabe que es falsa verdad que le están diciendo para tomarlo a uno de tonto útil. Vamos a una breve pausa, Luis Manuel Piantini, que tú has dicho muchísimas cosas ahí, muchas cosas. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Luis Manuel Piantini, economista, ex vicegobernador del Banco Central y diplomático. Señor Piantini, varias cosas. Usted ha mencionado en varias oportunidades la necesidad de una reforma fiscal integral. Primero que nos explique qué quiere decir integral, si hay posibilidad de reformas sin aumentar impuestos, haciéndolo diferente. Y como el presidente no dio en su discurso, como que se quedó en el aire o pareciera de que si no es esa reforma, no va ninguna. ¿Qué se pudiera hacer con otras medidas para recaudar más y cerrar el hoyo que tenemos ahora de déficit? Si es posible. Bueno, lo que pasa es que cuando tú estás en un río que hay lodo abajo y tú meneas, entonces esa agua turbia sube. Tú tienes que dejar que se asiente para entonces ver bien el panorama. El presidente va a reaccionar. Porque él ahora puede ser que esté un poco motivado y dolido porque no le aprobaron su reforma, ¿tú entiendes? Pero él tiene que darse cuenta que él es un presidente que esos dolores se eliminan rápido, porque él lo que tiene que buscar es el consenso en el sentido de que la población se sienta satisfecha con lo que él está haciendo. Te voy a decir otro elemento. Aquí se habla, no, que hay que ponerle a los ricos, pues los ricos tienen 27%
Ya ahí estaba. Un impuesto sobre la renta de un 27%, uno de los más altos que hay, porque es otra de las cosas. Aquí se habla, no, que la presión tributaria del 14%, una de las más bajas, y las tasas impositivas más altas que hay en América Latina la tiene República Dominicana. Pero ¿por qué no se logra una presión tributaria del 14 y que llegue al 20 y pico, al 22, al 23, al 24? Pues supera el 21, pero que es el promedio. ¿cómo hacerlo? ¿Por qué no? Pero si ya están los impuestos ahí, la tasa, lo único que hay que cobrar. Tú no vas a subir tasa al infinito para el 20% que estén pagando. Para los que paguen, sigan pagando. Y los que no paguen, entonces se quedan. Pero que paguen, porque el problema de que no se llegue al 20 y pico % de la presión tributaria es porque aquí la administración tributaria no está captando los ingresos que debe captar por las tasas que hay impositivas en este país. ¿Y a qué se debe? A falta de tecnología, y se lo preguntamos al ministro, a falta de tecnología, de recursos humanos, capacitados, voluntad política. ¿Qué hace que esa evasión sea tan alta aquí? Bueno, tú tienes varias formas. Estábamos hablando de cómo las microempresas pueden ser que vayan, ¿no? Integrándose al mercado formal. También estábamos hablando de lo que muchas de las porque yo tengo muchos amigos en las áreas liberales, que estábamos hablando de las profesiones liberales, que muchas veces no pagan porque te dicen, no, dame en pesos. Bueno, pero acá yo lo que tengo es tarjeta. No, pero es líquido la cosa. Y ya tú sabes que por ahí no están pagando. Transferencia. Bueno, y tú sabes, y eso es mucho, eso es muchos, ¿me entiendes? Entonces no me vengan con que no se sabe aquí cómo es la cosa, ¿me entiendes? Porque esa gente van... Eso, sí, pero de lo que se sabe y ahí, que no están pagando, no se puede administrativamente, con una buena gestión, hacer una mejor labor recaudatoria. Pero mira, por ejemplo, estamos hablando de un impuesto a los ingresos. Tú le pones un impuesto a los ingresos y quita el 24, el 27, el 25 y que la deducción tal cosa y que yo qué. No, mira, lo que tú tienes que pagar es un 3% sobre tus ingresos y me lo das semanalmente. Y te hago una auditoría trimestral sobre eso. Pero ¿y aquí hay cómo hacer eso? ¿Y cómo no? Es decir, la Dirección de Impuestos Internos ¿Y tú tiene... el ITEVI cómo lo pagas? ¿Y cómo se cobra el ITEVI? Todo está aquí computarizado. Usted, empresa, sus ingresos son tantos. Ah, usted no tuvo ingresos, usted va para afuera. Pero esas son de las que están formalizadas. Pero y de las que están ilegales y las informales, y las informales, ¿dónde están? Si usted está aquí operando en esa esquina y usted está abierto porque usted tiene ingresos, así que usted me paga a mí. Ahora, si tú le metes un inspector a cada chinchorro que hay en una esquina para ver y deducir tal cosa, y que no vas a pagar nada y vas a tener un trabajo que es imposible. Ahora, tú sabes que en ese chinchorro de ahí, de la esquina, estás vendiendo y ahí le está ingresando. ¿A cuánto te está ingresando a ti? Pues tú me pagas tanto por eso. Un 3% de tus ingresos y ya, no olvidemos. Ya tú no tienes que presentarme a mí nada más. Ese es el impuesto más sencillo que hay. ¿Y dónde se hace eso? Ese es el impuesto ¿En qué más país sencillo que hay. No sé en qué país se hace, pero el que inventó lo primero del impuesto sobre la renta se hizo en algún país. Entonces, no sé en qué país se hace, pero lo más sencillo que hay es lo que te estoy diciendo. Te ingresó 10 pesos, tú pagas 3 pesos por eso. Y ya, olvídate del impuesto sobre la renta, para que tú veas cómo se elimina la evasión en este país. Pero no, me lo quieren complicar más, porque es una forma represiva, cohesiva, y hasta que lleva de poder. No estoy diciendo que el director lo va a hacer, pero te lleva a todas esas corrupciones que se dan también, ¿tú entiendes? Por debajo de la mesa, de que yo te acepto esto. Y la compañía que te preparan los estados financieros, que ya yo me lo sé, porque yo como vicegobernador del Banco Central ya conocía algunas de las travesuras de esa compañía de contabilidad, ¿no? Que te dicen que una empresa está bien y a los 2 días se quebró.
no tenía recursos ni tenía nada, pero estaba bien. Entonces, eso es lo que te perpante y lo contable. Y tú tienes que llevarte de eso. No, tú no te llevas de eso. Tú te llevas de lo que te ingresó a ti. Ah, no, que a mí no me ingresó nada. Ah, pues mira, cierra tu puerta. Porque tú no haces nada aquí. Eso es. Tú tienes que tomar medidas que te eliminen la evasión. Y eso en este país, un país desorganizado como este, esos son tipos de medidas que tú tienes que tomar. Reforma integral, ¿qué es? Integral es cuando tú integras gastos con ingresos. Que tú lo integras en un todo, ¿no? Le da forma, ¿no? Que era lo que se estaba diciendo que debió haber sido esto. Pues aquí te están eliminando, ¿cuántos ministerios? 3 ministerios. Pero lo que te eliminan por un lado te lo aumentan por el otro. Entonces, ¿qué fue lo que te hicieron? ¿Qué fue lo que te hicieron? Si vas a mantener el mismo gasto. El gasto no se afronta. Si vas a mantener el mismo gasto, ¿qué fue lo que te hicieron? No hagas disparate, porque tú lo que estás asumiendo un costo de aquí, de unificar cosas, si tú no vas a lograr ahorro. Si no vas a lograr ahorro, ¿para qué vas a unificar cosas entonces? ¿No es el sentido? Hola. Y lo otro es, que la reforma progresista, ¿qué progresismo de qué? Un Ferrari aquí iba a pagar 6,000 pesos y una Sonata 6,000 pesos. Pero eso es progreso. Ahí es que tú ves realmente si tú crees en la distribución del ingreso y si tú crees en la distribución de la riqueza. Porque ese Ferrari que entró aquí, libre de impuestos, seguramente una exoneración de los diputados que iban a estudiar esto. Pues esos eran los diputados que iban a estudiar esto, los que están dando su exoneración y vendiéndola en el mercado. Esos son, porque la doble moral en este país es esa, la doble moral es esa. Estamos en un país de doble moral. Entonces, ese Ferrari que costó 200,000, 300,000 dólares, algunos que cuestan hasta 1,000,000, va a pagar 6,000 pesos, igual que una Sonata. ¿O ese progresismo? Eso no es progresismo, es una vagabundería. Y lo digo yo aquí responsablemente. Un abuso. Eso no representa progresismo. No me puedo hablar a mí hablar de que entonces la reforma que progresista. No fue. Ahí se hubiera demostrado si usted realmente está dispuesto a ponerle cierto tipo de impuestos a los bienes, igual que el IPI. El IPI. Eso fue un abuso. Haber bajado el IPI es un abuso porque tú estás penalizando. Tú penalizaste ahí a la clase baja, a la clase media baja, cuando tú bajaste las exenciones. No fue al rico que tú penalizaste, fue a la clase media baja. Entonces eso no es progresismo tampoco. Porque ese que no paga nada iba a tener que pagar 40,000 pesos al año. Un abuso. Entonces, no me vengan a mí a hablar de que hay que defender la patria. Eso no es patria. Hermano, nos quedan pocos minutos. Pero hay un tema que se ha olvidado y que tú lo has manejado. Y es el tema del DERE-CAFTA y que está a la vuelta de la esquina el tema del arroz. Y bueno, ya de eso no hemos olvidado de eso. Qué bueno que tú pusiste ese tema. Yo se lo había olvidado. Mira, y ojalá ahí tengamos 2 minutos. El DERE-CAFTA, ¿por qué se dio aquí? Porque la gente de Zona Franca vendieron la idea de que si no nos íbamos con Centroamérica en el acuerdo de libre comercio, íbamos a perder los beneficios de los Estados Unidos, los beneficios arancelarios, de entrar libre de aranceles las exportaciones nuestras a los Estados Unidos, que estaban bajo el Caribbean Base Initiative, que el CBI o Plan Reagan, el Caribbean Base Initiative, la iniciativa del Caribe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No querían los americanos, el que estaba negociando. No, porque llegamos tarde. Hipólito se inventó mandar a los dominicanos para Irak y entonces convenció a la administración americana para que no metieran el DERE-CAFTA. No, que iba a desaparecer el Caribbean Base Initiative. Ahí está todavía. No, si nosotros hubiéramos estado ahí beneficiándonos de una sola línea, tal vez hay algo que es realmente
no se hubiera modernizado muchas legislaciones internas, ni se hubiera dado una apertura como la que se ha dado en el mercado doméstico. Estamos hablando de mercado doméstico. Con competencia, que yo, que mentira, no se aplica la competencia, porque el problema de este país, ¿por qué no bajan los precios? Porque hay una serie de monopolios y oligopolios que controlan los mercados, que tampoco se dice. Porque ese es uno de los problemas serios en este país. Es que hay una serie de empresas que controlan los mercados y esos son los que manejan los precios. Aquí hay un mercado de precios administrados. Esto no es un mercado libre y que bueno, es un mercado de precios administrados, muchos de los grandes productos. Entonces, ¿qué pasó? Nos fuimos ahí, nos metimos en el lío ese del DR-CAFTA y entregaron lo que se logró. Que yo tuve ahí en la OMC en el año 95, cuando ellos hicieron la oferta y bajaron los aranceles del arroz y de que yo de 100 que había, lo bajaron a 40. Y cuando los agricultores se dieron cuenta, eso fue el juidero. Yo me encontré con Luis Toral allá en una calle subiendo de Ginebra hacia la OMC. Yo andaba con Cookie Giuliani, que iba del Banco Central, porque nosotros estábamos ayudando a la preparación de los negociadores. Entonces estábamos muy ligados ya. Desde que yo vine de Washington, yo le dije a Héctor, Héctor, mira, nosotros tenemos que poner atención a la OMC, porque en el Fondo Monetario muchos de los acuerdos ya están implicando cuestiones de la OMC. ¿Pero qué vamos a hacer? Mira, lo que se logró con la rectificación técnica de los 8 productos que bajaron de 100, lo bajaron a 40 y después lo pudimos lograr otra vez, subir a 90 y 100 y hacer su protección para la seguridad alimentaria, se lo entregaron en el DR-CAFTA a los americanos 5 años después. Entonces, ese es el gran problema. No, que en 20 años íbamos a aumentar la productividad. Mentira, porque aquí eso no existe. No existe dar seguimiento a programas y proyectos, eso no existe. Le metieron el cuento de que sí, que estos productos, 7, que yo cuánto, 8, iban al DR-CAFTA, que no importa que bajaran a 0 en el año 2025, como va a ser que el arroz americano va a entrar a 0 aquí. Entonces, que la productividad de nosotros va a aumentar. Bueno, crearon una comisión, le echaron la culpa a los americanos de que eran los grandes. No, los americanos defendieron lo que debimos haber defendido nosotros, que no lo hicimos. Porque eso es. Los subsidios que tienen los americanos, sí, porque ellos presentaron, en la OMC presentaron su lista de subsidios y de productos. ¿Nosotros qué hicimos? No presentamos nada, entonces no podemos tener nada. Entonces nosotros no podemos echarle la culpa al otro, cuando el otro lo hizo correcto y nosotros no. Ese es el problema en este país. Luis Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis Manuel. Gracias, señor Gentil. Nos vamos a comerciales, ya nos resta la recta final.